El primero que me dio la pauta incluso de pensar en un libro como La Casa Chica fue cuando estaba escribiendo Las Rebeldes, una novela de una mujer que existió y que armó un cuerpo de enfermeras que se fueron con Carranza. Ella formó la Cruz Blanca Constitucionalista, se llamaba Leonor Villegas, pero mientras yo estaba haciendo esa novela investigando, pues me enteré de que anteriormente había habido otra mujer, Elena Arizmendi, que había formado la Cruz Blanca neutral con Madero, y que ella había sido la amante de Vasconcelos. Entonces, a mí aquello se me había quedado, y había estado leyendo mientras consultaba para esta novela de Las Rebeldes sobre esta mujer, Vasconcelos, y me había topado con otra mujer, con una salvadoreña que se llamó Consuelo Suncín, que después se casó con Saint-Exupéry, el del Principito, y dije, ay, otra amante de Vasconcelos, de la cual yo no sabía prácticamente, y digo, Antonieta Rivas Mercado, pero dije, ay, qué interesante, porque es una mujer interesante, porque Vasconcelos era un hombre también, pues un personaje sin duda de una talla enorme, y además escribió sobre ellas en sus memorias. Entonces por ahí dije, a ver, ¿cómo habrá sido esta mujer, su relación? Vasconcelos estaba casado, y de repente dije, me interesa este tema, no el chisme, sino lo que significa que alguien de repente necesite a un tercero, se tope con un tercero, tenga que abandonar a alguien por un tercero, tenga que tomar decisiones, porque hay un tercero en discordia, a veces ese tercero es real, imaginario, problemático, pasajero. ¿Y qué tiene que ver eso con el imaginario de lo mexicano? Porque decía yo, Antonieta, ¿por qué si sabemos de ella? Porque se suicidó en Notre Dame por él, ¿no? Sí. Pero, o eso se dice, pero hay otros que no necesariamente se suicidaron y que tomaron otras decisiones. Y por Consuelo Suncín, que me pareció ambiciosa, astuta, la mujer de varios hombres interesantes, esto de detrás de un gran hombre hay una gran mujer, o al revés, bueno, como que se cumplía, y entonces quise explorar esa historia, y eso me llevó a la idea de, bueno, pensemos otras historias, busquemos, y fui dando pues de repente había oído hablar de Hilda Kruger, que se decía que era la amante de Miguel Alemán, cuando era secretario de Gobernación, que era una espía alemana, rumores que iban, cosas en la prensa, y dije, ¿cómo fue eso? Y sobre todo también es que me interesaba esos Méxicos que fuimos siendo. El México de Vasconcelos, que era el que salía de la revolución, ¿no? De lo rural, de lo provinciano, y que se estaba definiendo. Y luego ya el México que le tocó a Frida Kahlo y Diego Rivera, así con esta cosa del nacionalismo. Pero yo no quería a Frida, Diego y Diego con las infidelidades, sino yo quería a Frida con sus amantes. Y me encontré a Nicolás Murray, que tomó las más bellas fotografías de Frida, y yo quería entrar en esa historia, en esa Frida también frágil, también deseando salvarse de Diego, pero inevitablemente amando a Diego. Entonces salió otra historia, mientras las estaba haciendo, luego supe de Lupe Vélez, que había sido amante de Gary Cooper y esposa de Tarzán, y que se había suicidado, siendo la casa chica de numerosos hombres. Y no quise dedicarme a los políticos, porque luego el término la casa chica es para los políticos, cuando es un término que lo que abarca para mí es la ambigüedad del amor. El amor que de repente invita a más de dos, ¿no? Okay. Lastima a uno, lastima a varios, unos son los felices, otros son las víctimas, en fin, no es un libro para juzgar, es un libro para entrar en el pellejo y las circunstancias de estos personajes. Porque eso es lo que me interesa, digamos. Encuentro que hay esta historia, por ejemplo, pues la de Manuel Rodríguez Lozano, ¿no? Que es una historia que fue la pareja de Nahui Olin, pero después era homosexual. Antonieta Rivas Mercado también lo quería, pero de repente hay otro pintor joven que se muere o se suicida, no se sabe por él. Y entonces lo que me interesa es entrar en lo que sienten los personajes. Porque yo creo que la diferencia entre ver desde fuera las cosas y verlas desde adentro es lo que importa. Es decir, ¿qué le pasaba a Manuel Rodríguez Lozano? ¿Qué le pasaba a Abraham Ángel?
¿Qué le pudo haber pasado a Nahui cuando aquel hombre que era homosexual no la tocaba? Eso yo no lo sé, eso lo imagino, ¿no? Entonces son permisos para imaginar y para meterme en la emoción, el sentimiento, las flaquezas y las grandezas de cada uno. Es decir, tratarlo como lo humano que me interesa en ellos, porque me interesa en mí, porque me interesa en los que me rodean. Esa línea muy sutil entre qué de verdad pasó y qué de verdad no pasó. O sea, todo lo que nombro yo como hechos, personas, todo eso está documentado. Lo que no está documentado son las emociones ni las escenas. Es decir, que Frida Kahlo tenía cartas con Nicolás Mura y las tenía, que existen las fotos, que existe el viaje de Frida de París a Nueva York de regreso y sola, sí, pero que una niña en el barco le haya levantado la falda para ver cómo era debajo de ese vestuario, es mi imaginación, porque yo me imagino que Frida en un barco debe haber sido un personaje muy exótico en los años 30, de qué viene disfrazada esta señora, ¿no? Entonces las escenas son desde luego imaginación, pero esa imaginación toda está en un andamiaje de, por ejemplo, el ave de las tempestades, el torero, que fue pareja de Conchita Martínez, existió. Entonces los datos sobre él, su complexión, porque yo vi fotos, la fotografía ayudó mucho, así es, que la hija de Conchita Martínez y Maximino Ávila Camacho era Pastora Martínez, así es, que el ave de las tempestades y ella se citaron en un café, claro que es imaginación mía. Entonces las escenas son mi permiso para poder contar todas estas historias en una situación que tenga que ver con lo posible. No, mira, fíjate, esa es la que da pie, porque Consuelo Suncín me llama mucho la atención, el personaje ella, ¿no? Cómo es que se casó con Saint-Exupéry, cómo se casó con otro guatemalteco, puros escritores, o sea, el tiempo que le tocó vivir. Pero me gusta, por ejemplo, la historia del Indio Fernández, porque la calle en Coyoacán que se llama Dulce Olivia, siempre me llamó la atención desde niña y que me dijeran, es porque el Indio Fernández le puso ese nombre por Olivia de Havilland, la actriz. Entonces yo quería saber más de esa historia y para escribir ese libro me enteré de lo que no les quiero contar, pero aquel rebozo y mensaje que le manda a Olivia con las consecuencias de un amor imposible. Fíjate que me llaman la atención todos, pero los 50, con el paso del tiempo, la década de los 50, donde está Jorge Pasquel y Miroslava Stern, es una época que está lo suficientemente cerca, porque yo nací en los 50, como para que su estética no me sea muy ajena, y las películas que vimos, la tele con la que crecimos, y sin embargo es una época que ya se siente lejana. Entonces me gustaba meterme en el pellejo del periodista y esa época verla a través de los primeros aviones, de ciertos elementos que todavía no conformaban la modernidad en la que vivimos, pero que ya apuntaban, ¿no? Únete a nuestro canal de YouTube y recibe acceso total a todos nuestros contenidos. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter y en actitudfem.com.